El pasado 5 de marzo fue localizado un campo de exterminio y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho Izaguirre, ubicado en la estanzuela Teuchitlán, Jalisco. Y como era de esperarse, las autoridades no fueron quienes lo encontraron. Fue una llamada anónima quien informó del lugar al colectivo de buscadoras Guerreros Jalisco. Y posteriormente, este colectivo dio el aviso a la autoridad. La persona que realizó la llamada anónima sabía con certeza que si le decía a la autoridad se maquillaría todo, y quizá nunca se sabría sobre esto. ¿Por qué podemos asegurar esto? Porque la autoridad ya había estado ahí. La autoridad ya había revisado ese predio antes, en septiembre de 2024, y se retiraron diciendo que no habían encontrado nada, que el lugar era demasiado grande. Esa llamada anónima no solo dio a conocer un campo de exterminio y de adiestramiento, destapó algo aún más grande y bastante triste en toda la zona aledaña al predio ubicado en la estanzuela. El terreno es inmenso. No hay aún datos preliminares de cuántos restos óseos y cuántas fosas hay, pero se cree que puede haber o pudo haber sido exterminado un grupo de entre 200 a 1,500 seres humanos solo en ese lugar. El colectivo ha encontrado kilos y kilos de ropa de mujer y hombre, así como calcetas, pertenencias, carteras, ropa interior, mochilas, cientos de pares de zapatos. Parece que era un centro también de adiestramiento, en donde también se torturaba y le quitaban la vida a la gente. Se han encontrado cartuchos percutidos pertenecientes a las armas preferidas usadas por los cárteles, es decir, calibre .556 y .762. Todo esto cubierto por tierra. En algunos lugares hay bultos de tierra y muchos indicios de que hubo actividad en fechas recientes, es decir, en menos de un año. Hay restos de pistas comando o circuitos de adiestramiento donde se puede ver redes de alambre de púas para practicar pechotierra. En algunos de los objetos que se encontraron se muestra lo que parecen ser pertenencias de un tal comandante, siendo una gorra con el nombre Dumbo 090 y con las iniciales CJNG, además un libro de psicología aplicada al personal y otro libro, el del arte de la guerra, así como unos candados de manos con cadena y cargadores de fusiles de asalto, entre las cosas que han resaltado más a la vista. Este predio lleva fuera de uso poco menos de un año. Los indicios de la ficha de desaparición de una persona de apodo Nito indican que todo esto fue a principios de 2024. Que el gobernador se quiera deslindar diciendo que fue en la administración pasada, solo nos indica que ahí pasaron cosas terribles en fechas recientes. Hay muchos indicios que muestran que el lugar estaba activo todavía en 2024. En esa fecha se llevaron a cabo incautaciones y operativos en la zona. Las autoridades ya conocían esa área y sabían lo que pasaba ahí. Las listas encontradas en el lugar estaban escritas en cuadernos con apodos de personas y muestran alrededor de 120 individuos, los cuales fueron reclutados en grupos de 10 elementos. Las mismas listas muestran alrededor de 16 encargados y adiestradores, entre ellos se repite el nombre Dumbo. Probablemente ese predio se ha utilizado para adiestrar a muchas más personas anteriormente. Los crematorios estaban bien construidos, funcionaban a base de leña, la cual incluso abunda en esos mismos predios, siendo una clara señal de que volverían a ser utilizados. Al final, todo fue cubierto con tierra para evadir las investigaciones. Tenían baños, cocina, cuartos, parrillas, algunos dormían en el suelo, otros con cobijas. Solo imaginar un día ahí es prácticamente imposible. Se han encontrado latas de atún, sardinas y hasta chiles en conserva, lo que indica que la alimentación era escasa y limitada. También se hallaron cargadores, proyectiles percutidos, mal olor emanando del piso, lo cual es un indicativo de que el lugar podría tener sepulturas. El lugar tiene una energía muy pesada, olvido, restos de comida y una vibra extremadamente densa, lo que ha provocado que incluso las buscadoras hayan reportado sentirse enfermas durante sus labores. Es todo un terreno con infraestructura y aproximadamente 5 estructuras construidas y cientos de metros cuadrados bardeados.
A este colectivo de buscadoras y buscadores nadie les paga, el gobierno no los apoya, están ahí con recursos propios, pues ellos también han perdido familiares en manos del crimen organizado y los siguen buscando activamente. En este campo de exterminio y adiestramiento del Cártel Jalisco se puede apreciar en los portones los rótulos que identifican la propiedad como Rancho Izaguirre, ubicado en la Estazuela. Este lugar es, de acuerdo a todo lo que se puede apreciar en el sobrevuelo con drones, tan solo la punta del iceberg. Hay una gran similitud entre el uso de palmeras como decoración dentro de muchos terrenos bardeados y ranchos aparentemente de lujo, así como una pista para aeronaves. Las casas con alberca y hasta en el terreno del mismo hallazgo se pueden observar exactamente la misma decoración de la zona. Ahí se observan 3 estructuras parecidas a un sitio para práctica de tiro en lugares cerrados y estructuras actualmente quemadas que asemejan instalaciones para practicar la intervención armada en espacios cerrados. Las 3 estructuras se encuentran distribuidas en distintos predios. Hay hectáreas completas quemadas, algunas con construcciones que a simple vista se aprecia fueron dañadas por el fuego y lo que parecen hoyos muy grandes cavados en la tierra. En al menos 2 sitios diferentes, uno con nombre Terraza Lic Hugo Hernández y otro con las características parecidas al predio encontrado, se puede ver algo parecido a una cisterna como la que se encontró en el predio, gracias a sus dimensiones y color. Algo que comparten la mayoría de predios es la decoración con la que se parecen ser palmeras y hasta se podría decir que la misma distribución que el lugar que tiene el hallazgo. Coincide alarmantemente que en los últimos años el cártel ha reclutado gente con ofertas de trabajo en redes sociales. La mayoría de esas personas nunca regresaron a sus hogares. Muchos eran de Jalisco y algunos de otros estados. Esto es para que las familias y los jóvenes se encuentren alerta y prevenidos ante las tentadoras ofertas de trabajo con las que las organizaciones criminales enganchan a los jóvenes. ¿Crees en los anuncios que ves en internet y te ofrecen un pago de 4,000 a 5,000 pesos a la semana sin saber hacer nada? Incluso hay jóvenes que realmente saben que van de reclutados y cuál será su destino. La línea de este video es crear conciencia. No es verdad todo lo que te dicen, no es verdad todo lo que te prometen al llegar a ese lugar. Y sobre todo, cuando tú arribas a esta zona, pasas de ser una persona a convertirte en un objeto, propiedad de esa organización. Te quitan todas tus pertenencias, ilusiones, y prácticamente tu vida ahora es de ellos, siendo este el modus operandi que utilizan los grupos de la delincuencia para reclutar a las personas. Todo esto coincide con la cantidad de ropa, cosas personales encontradas en lo que se presume funcionaba como un centro de reclutamiento. Además, que las notas que se encontraron parece que ahí se organizaban las células criminales formadas por reclutas forzados. En dichas listas también aparecen los nombres de supuestos comandantes de cada grupo. Que estén todas estas instalaciones en una sola región tan específica, estando la mayoría a pocos kilómetros de distancia, y la gran similitud de los terrenos y demás cosas, es extremadamente raro, y aún más que el gobierno no diga nada de lo ocurrido. Posiblemente, estas instalaciones pudieran ser una sucursal más de las llamadas escuelas del terror, donde se adiestran sicarios y grupos armados del cártel. Testigos que han sobrevivido a dichas escuelas cuentan algunas cosas de lo que vivieron ahí, y videos de internet muestran los rituales de iniciación, consistentes en quitarles la vida a otros reclutas que se consideran los más débiles, para que los demás pierdan el miedo a matar. Posteriormente, todos los reclutados son obligados a comer los órganos del recién asesinado, ojos, corazón y cerebro. Muchas veces las víctimas eran los mismos reclutas que pidieron regresar a sus casas o que simplemente se paralizaban de miedo. Todo esto para que sirvieran de ejemplo a todos los demás por si alguno pensaba en abandonar la organización, y a palabras de los instructores criminales, esto les servía para que surgiera el valor entre ellos. Muchas veces estos instructores y guardianes de estos campos de exterminio y entrenamiento son expolicías, exsoldados o exmarinos, ya sea mexicanos o extranjeros. Hay testigos que hablan de canibalismo como pruebas de los adiestradores. Es en esos centros donde los reclutados aprenden sobre el manejo de armas,
se convierten en expertos en descuartizar personas y en tortura. Es imposible que el gobierno pasara por desapercibidos estos centros. Esto es la gota que derrama el vaso y demuestra, por si hacía falta una prueba más, que el gobierno, en todos los niveles, está aliado con el crimen organizado. En el sobrevuelo con drones se pudo identificar que en esa zona cuentan hasta con una pista de aterrizaje, desde donde se presume que el Cártel Jalisco podría estar enviando hombres a combatir forzadamente a los diferentes estados donde mantiene disputa contra otras organizaciones delictivas, evadiendo así los retenes y controles carreteros de las autoridades, mientras que también, de esa misma pista, podrían haber estado despegando aeronaves con mujeres vendidas a redes de explotación con fines sexuales, tanto en México como del extranjero. La zona está plagada de estructuras similares, zonas quemadas, ranchos que destacan entre las casas de la zona, casas con alberca, enormes almacenes que pueden ser los mismos hoyos en la tierra en muchos predios bardeados, lo que hace presumir que hasta el momento solo se ha descubierto la punta del iceberg. Casas con palapas y caballerizas, estructuras y terrenos aparentemente de lujo, bodegas muy parecidas entre sí, autos parecidos a los que están dentro del predio donde se encontraron los crematorios ilegales, lo que parecen ser casetas o puntos de vigilancia. Esto es más grande de lo que parece. Debemos dimensionar la situación y entender que lo que se ha encontrado es, sin duda, un feudo completo al servicio del Cártel Jalisco. Tal parece que toda esa zona es una fortaleza de dicho cártel, del tamaño de miles de hectáreas. Las imágenes captadas por drones indican que hay más campos de adiestramiento. Hay muchos vehículos en aparente estado de abandono en la zona. La casa más ostentosa está muy cerca del predio donde se encontraron los crematorios, lo que hace imposible que nadie haya escuchado o atestiguado nada. Hay terrenos con las mismas instalaciones y hoyos en el piso. Todas las casas tienen las mismas palmeras y parecida decoración. Hay más terrenos por las zonas y algunas instalaciones que parecen ser casas de adiestramiento que se encuentran totalmente calcinadas. ¿Por qué aún no dice nada sobre lo ocurrido la autoridad? ¿Por qué hay casas de lujo, una pista de aterrizaje y toda la zona tiene la misma estructura y decoraciones? ¿De quién es toda esta área? ¿Por qué callan las autoridades? No puede ser posible que en todos estos años el gobierno local, estatal o federal nunca notaron que en todos estos campos desaparecían cientos de personas. Es imposible que los controladores aéreos no detectaran el constante aterrizaje y despegue de aeronaves, que no detectaran decenas de personas armadas y el necesario ruido que genera el adiestramiento con armamento. Aquí estamos hablando de cientos de personas privadas de su libertad, obligadas a prostituirse, a volverse sicarios, a volverse esclavos, y todo aquel que osara no cumplir con las demandas de sus captores sería liquidado de las maneras más brutales posibles, en el acto, y sus cuerpos desaparecidos. Todo aquel sicario del cártel que resultara abatido en enfrentamientos contra autoridades u organizaciones rivales sería incinerado para desaparecer cualquier evidencia y perderse en el olvido total. Lo mismo que personas inocentes secuestradas, autoridades levantadas y obviamente miembros de otras organizaciones rivales. Esto es, en toda norma, un holocausto, una barbarie solo vista en países con conflictos a gran escala como una guerra civil o un conflicto internacional o las llamadas limpiezas étnicas. Los cárteles han demostrado haber rebasado las autoridades, ya sea por corrupción, ineptitud o insuficiencia, pero en México actualmente no se puede garantizar la seguridad de nadie. Los cárteles se mueven a sus anchas a lo largo y ancho del país, y lamentablemente aquellos que deberían perseguirlos han volteado la cara a otro lado a cambio de jugosas extorsiones. La clase política de México está podrida en su totalidad. ¿A quién debemos reclamar? ¿A los gobernadores? ¿A los exgobernadores? ¿A la presidenta? ¿A los presidentes municipales? Ellos poco a poco han dejado el país en manos de la delincuencia y abandonado a su suerte al ciudadano. No importa tu filiación política, todos han demostrado no poder detener las infamias a las que el pueblo de México es sometido día a día. El tejido social en nuestro país se encuentra roto y desgastado.
después de 19 años de desangrarse. Y lo peor de todo es que la luz al final del túnel se encuentra aún muy lejos.